Bueno, bien, soluciones entonces, es el tema de hoy. Soluciones nos va a llevar varias clases, varias, porque es un tema bastante complicado, sobre todo porque necesita mucha ejercitación. Hay temas que uno tiene que ejercitar mucho más que otros, ¿sí? Soluciones es el tema, considero yo, más difícil de todas las químicas generales, digamos, de todos los temas de química general, yo considero que es el más difícil. Cuando uno llega a entender soluciones es cuando puede enseñarlo. Van a ver que cuando lleguen al entendimiento van a poder explicarlo a otra persona y ahí es cuando ya está, llegaron. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas generalidades y después mañana vamos a hacer ejercicios. Hoy no vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a ver algunas generalidades nada más. Bueno, las soluciones son mezclas homogéneas. Esperen a ver que voy a... Bueno, no importa, lo dejo con el cursor. Las soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí? Por supuesto que, o sea, hago hincapié en este cuadrito porque es un cuadrito, por lo menos que suelo dar en la secundaria, en las primeras clases de las materias o naturales o físico-químico o la que sea. Siempre suelo dar este cuadro, que es como algo sintético, como para ver dónde estamos parados. Y eso es interesante, ¿sí? Uno siempre tiene que ver dónde está parado, si no, está en el aire. ¿Sí? Fíjense la materia, que está compuesta o por sustancias solas, solitas, o por mezclas, que las mezclas al fin y al cabo son mezclas de sustancias igual. Y dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Sí? Nosotros estamos paraditos acá en las mezclas homogéneas, que van a ser las que vamos a estudiar, dado que, digamos, no podemos distinguir componentes a simple vista. ¿Sí? Esa es la diferencia entre homogénea y heterogénea. Bien, acá tenemos, bueno, estas son algunas fotitos que yo siempre pongo, algunas pavaditas que voy encontrando. Acá tenemos un mineral, una roca, ¿sí? Es homogénea. Y acá tenemos el granito que es bien heterogéneo, ¿sí? Simplemente, no demasiado, no mucho más. Cuando tenemos que hablar de mezclas homogéneas, uno siempre imagina una mezcla homogénea líquida. Es decir, agua con alcohol, por ejemplo, que queda como algo homogéneo, ¿sí? O, qué sé yo, uno se imagina un vino, un jugo, como una mezcla homogénea líquida, lo cual es correcto, pero ustedes tienen que saber que también hay otras mezclas homogéneas que no siempre quedan en estado líquido, sino que son mezclas homogéneas gaseosas o sólidas. Sólidas, por supuesto, el clásico son las aleaciones, tipo el acero, por ejemplo, si el acero es carbono y carbono e hierro, mejor dicho, no, y hierro, carbono e hierro en, digamos, en proporciones diferentes, ¿sí? Según qué tipo de acero, tiene más contenido de carbono o más contenido de hierro, ¿sí? Esa es la lógica, digamos, del acero, ¿de acuerdo? O sea, si es más dúctil, si es más duro, ¿sí? El bronce es otra aleación. Bueno, el chocolate, bueno, sí, bueno, me gusta también, el ejemplo. Pero fíjense que también son mezclas homogéneas, ¿sí? Eso hay que tenerlo como muy en claro. La mezcla homogénea gaseosa por excelencia es el aire, obviamente. Después tienen otras, bueno, oxígeno y dióxido de carbono, qué sé yo, otras pavaditas. Pero básicamente, igualmente nosotros nos vamos a centrar en las líquidas. Pero no quería dejar de mostrarles que existen otras también, ¿sí? Para que uno no se quede encasillado. Acá tenemos mezclas heterogéneas, nada, esto mírenlo, es una pavada, no es demasiado importante en este momento, ¿sí? Eh, bueno, nada, nada importante, no quiero perder tiempo con esto porque esto ustedes ya lo saben, agua con aceite, qué sé yo, una ensalada, no sé. ¿Sí? Bien, entonces acá llegamos a lo que es más importante. Acá tenemos las soluciones y vamos a tener, digamos, dos. Ustedes recuerden que cuando uno clasifica algo, lo clasifica en base a un criterio. Siempre que uno clasifica, clasifica en base a un criterio. Por ejemplo, yo puedo clasificarlos a ustedes en base a, no sé, la edad, qué sé yo. Podemos hacer un grupo de menos de 20 años, un grupo entre 20 y 30, un grupo entre 30 y 40 y más de 40, qué sé yo, no sé. Pone, ¿sí? Entonces, nosotros estaríamos metidos, cada uno.
en un grupo, ¿sí? Entonces estaríamos como clasificados en un grupo. Esta clasificación se hace en base a un criterio, el criterio sería la edad, ¿de acuerdo? Y así como podemos clasificarnos según la edad, podemos clasificarnos según un montón de cosas, ¿sí? Podemos clasificarnos según, qué sé yo, no sé, la cantidad de hermanos, la distancia en kilómetros al profesorado, lo que nosotros querramos. La cuestión es que siempre es en base a un criterio. Entonces, las soluciones se pueden clasificar, obviamente, en base a un criterio, dos, tres. Acá vamos a ver dos criterios importantes. Uno es el estado físico, que es el que vimos recién, ¿sí? Que es sólido, líquido, gaseoso. Y otro es en base a la solubilidad, ¿sí? Que esto lo vamos a ver un poco más adelante. En base a la solubilidad vamos a tener soluciones que están diluidas, soluciones que están saturadas, o bueno, saturadas diría yo, no concentradas, esto lo saqué de internet. Y acá no sería insaturado, sino que sería sobresaturado. Igual esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? O sea, yo lo que quería que ustedes entendieran es cuando uno clasifica en base a un criterio. Va más allá de este cuadro en particular, que está feo, sinceramente. Eh, Después lo vamos a ver bien esto, qué implica que algo esté diluido, qué implica que esté concentrado y qué implica que algo esté saturado, sobresaturado. Lo vamos a ver en detalle, así que no me quita el sueño esto, ¿sí? Bien. Algunas definiciones importantes para empezar a hablar de soluciones, ¿sí? Una es que es el soluto, que es el componente que se encuentra en menor proporción, y el solvente, que es el que se encuentra en mayor proporción. Ahora, nosotros particularmente, como estamos en un curso de química general, vamos a ver lo que se llaman soluciones acuosas, ¿sí? Las soluciones acuosas dan por sentado que el solvente será el agua, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante por ahora, porque ustedes van a tener que saber que no solamente hay solventes que son acuosos, o sea, obviamente hay solventes que son no polares, qué sé yo, éter, ¿sí? Uno puede utilizar solventes que no tengan nada que ver con el agua, y en dichos solventes obviamente que se van a solubilizar sustancias que no tienen nada que ver con el agua también, obviamente, ¿no? Ustedes saben que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar, es decir, las sustancias que son afines al agua se disuelven en ella y las que no son afines al agua no se disuelven en ella, ¿sí? O sea, el alcohol es afín y se disuelve y se mezclan, y por ejemplo la gasolina, la nafta, no, ¿sí? Porque estamos hablando de cosas que químicamente son contrarias casi, ¿sí? O sea que quiero que se queden con la idea de que solvente no es que hay solamente el agua, sino que puede haber otro tipo de solventes, pero bueno, en este momento, digamos, no vamos a tratar de eso, ¿sí? Pero es importante, ¿eh? O sea, no es que es una excepción, digamos. Otro tipo de solvente que no sea el agua, no, los utilizamos un montón. Entonces, el soluto más el solvente me va a dar la solución, ¿sí? Esta cuentita, esta expresión que parece tan pavota, las vamos a utilizar después hasta inclusive en los ejercicios, porque se usan en los ejercicios, ¿sí? Bien. Entonces, el proceso de la disolución es un cambio físico. Esto es interesante porque es importante saber que cuando uno mezcla lo que se llama disolvente o solvente, es lo mismo. Disolvente o solvente es exactamente lo mismo. Estas son fotos que saco de internet, por eso a veces tienen algún término así. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? El soluto no necesariamente tiene que ser sólido, ¿no? Puede ser líquido. Exactamente, sí, exactamente. Vos podés poner, no sé, agua con alcohol y eso serían Y dos. el alcohol en menor proporción sería el soluto. Exactamente, sí, Bien, exacto, sí. Es lo gracias. que lo que les había dicho antes, que, ay, no, que las soluciones no tienen por qué ser siempre líquidas, ¿sí? O sea, hay soluciones que son gaseosas, hay soluciones que son sólidas. Por eso les hice como esa aclaración, ¿sí? Para que sepan que no siempre uno se tiene que encasillar acá, a pesar de que nosotros vamos a trabajar acá. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, disolvente y solvente es exactamente lo mismo, son sinónimos.
cuando se unen con el soluto y se genera la mezcla, ustedes siempre tienen que saber que una mezcla es un cambio físico. ¿Por qué es un cambio físico? Porque yo no veo aparición de sustancias nuevas, ¿sí? Y un cambio químico se define como el proceso mediante el cual se generan sustancias nuevas, ¿sí? Y acá no hay sustancias nuevas, simplemente hay un nuevo ordenamiento, digamos, de las partículas del solvente con las partículas del soluto, ¿ven? Como en este caso, acá. Pero en realidad no está habiendo una nueva sustancia, sí, en una reacción química, obviamente. Esto es una pavada, pero es interesante de ver, ¿sí? Uno, cuando se forma en química, tiene que formarse en forma integral, justamente. Entonces tiene que ir viendo como todos las aristas de los procesos, ¿sí? Bien. Esto es una pavada que me gustó la diapositiva porque la encontré en internet y me gustó. Eh, Básicamente este es el soluto, el solvente, bueno, acá me queda la solución. Fíjense que estos son dos líquidos, ¿sí? Nada, nada interesante. Nada interesante. Acá, esto es lo que yo les decía hace un rato de lo similar disuelve a lo similar. Las sustancias químicas que son parecidas, estamos hablando desde un punto de vista químico, ¿sí? Porque, por ejemplo, el agua, desde un punto de vista químico, es parecido al alcohol. Por supuesto que tienen un montón de diferencias, porque justamente el agua no es el alcohol. Ustedes ya lo saben eso, pero, digamos, son sustancias que son muy polares, ¿sí? Y tienen ciertas características que se comparten, sobre todo por tener un oxígeno, la molécula. Básicamente es eso, ¿sí? Donde hay un oxígeno con esas características, digamos que ese oxígeno tiene como una reactividad bastante parecida, por decirlo de algún modo así, sin entrar en detalles. Por lo tanto, el agua y el alcohol son similares, por eso es que se pueden disolver, ¿sí? Por eso es que se mezclan y queda una mezcla homogénea. El agua y el vinagre también, porque ustedes saben que el vinagre es ácido acético súper diluido, pero al fin y al cabo es un ácido, ¿sí? Y los ácidos, como lo verán el año que viene a mansalva, los ácidos carboxílicos, los ácidos orgánicos, van a ver que tienen oxígeno y de vuelta el oxígeno se comporta, ¿sí? De una manera parecida, no igual para nada, pero parecida a el oxígeno de un alcohol, al oxígeno del agua, por eso es que son, digamos, parecidos, ¿sí? Esto tómenlo muy, pero muy con pinzas lo que estoy diciendo, porque cuando ustedes el año que viene vean alcoholes y vean ácidos carboxílicos, van a ver que son cosas bien distintas. Pero, a pesar de eso, el oxígeno se comporta algo parecido. Bien, nafta más queroseno. Acá fíjense que yo me voy del agua, ya no hablo más del agua. ¿Qué estoy hablando? De dos sustancias que son bien distintas del agua, o sea que acá ya no me interesa el agua, pero sí son muy similares entre sí. ¿Sí? La nafta y el queroseno tienen como un único inicio, no me sale, una única fuente, ahí está, ahí me gustó, ¿sí? O sea, son muy parecidos químicamente, se disuelven entre sí, pero ninguno de estos dos se va a disolver con el agua, no se van a mezclar, ¿sí? Ahora, miren esto, sustancias químicamente no similares no se mezclan. Agua con nafta, es que había una foto en una de las diapositivas que les puse, había una foto de agua con nafta, obviamente que no se mezclan. El agua con el aceite, que también había otro dibujito. Ustedes tienen que saber que el agua y el aceite no se mezclan por varias razones igual, no solamente por una cuestión de similitud química, o sea, el aceite es mucho menos denso que el agua, por eso es que también flota, o sea, hay varias cositas. Pero básicamente el agua no se mezcla con el aceite por una cuestión química, ¿sí? Después cuando sean un poquito más grandes, cuando el año que viene, cuando vean algo de macromoléculas, esas cuestiones, van a ver, digamos, cuál es la característica de un aceite para que no se pueda mezclar con el agua, ¿sí? Van a ver, son moléculas largas, son moléculas muy no polares, bueno, entonces de ningún modo se va a mezclar el aceite con el agua. El petróleo en el océano, bueno, en el agua, el petróleo no les voy a decir que es algo, o sea, es algo parecido al aceite,
Una parte de la molécula del aceite es parecida a las moléculas que pueden encontrarse en el petróleo, vamos a dejarlo así, ¿sí? O sea que hay ciertas similitudes, por eso el petróleo también es un poco aceitoso, tiene como alguna característica parecida, son cosas distintas igual, por favor, ¿sí? No quiero que piensen que el aceite y el petróleo son muy similares. Sí hay algunas cositas, pero no mucho. Pero bueno, básicamente ambas dos son sustancias que, bueno, el petróleo no es una sustancia, es una mezcla. Todas las sustancias que están dentro del petróleo y el aceite, por supuesto que no se van a mezclar con el agua, por estas características que les digo. Y cuando el petróleo está en el océano, de vuelta, como es menos densa que el agua, va a quedar en la superficie, flota, ¿sí? Todo lo que es menos denso flota, como un cubito, por ejemplo, o no sé, eh, un... Ay, no me sale. Un corcho, ahí está, gracias, no me salía. Un corcho también es algo que es menos denso que el agua y por eso flota, por ejemplo, para tirarles otro ejemplo, ¿sí? Entonces el petróleo, por ser menos denso que el agua, va arriba, ¿sí? Queda flotando, y por su naturaleza química, obviamente que no se mezcla para nada con el agua y queda hecho una mancha, y eso genera una problemática ambiental. ¿Por qué? Porque el petróleo lo que hace es no deja que ese agua, digamos, haga un recambio del oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno entra por medio del movimiento del agua, ¿sí? Por las olas, por las pequeñas olas, va entrando el oxígeno, se va disolviendo el oxígeno gaseoso en el agua, ¿sí? Es un proceso natural, ¿viste? Y además no deja pasar la luz del sol, por supuesto que es importante para la vida marina. Entonces, digamos, es un problema ambiental importante, ¿sí? Por una cuestión de oxígeno y una cuestión de luz solar y por otras cuestiones también, pero básicamente como que son dos cosas demasiado importantes. Bueno, y acá empezamos con lo que es importante en verdad. Tenemos entonces, dentro de lo que es una solución, ¿sí? Ustedes van a empezar a trabajar con un término que se denomina concentración. ¿Qué es esto de la concentración? Bueno, ustedes tienen que pensar lo siguiente, mira, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé, si yo les digo a ustedes que en una escuela X, no importa, hay, qué sé yo, hay, qué sé yo, dos estudiantes que juegan el hockey, cada un estudiante que juega al vóley, qué sé yo, por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando yo les doy esa información acerca de los estudiantes y de los deportes que practican, yo lo que les estoy dando es una proporción. Es decir, yo no les estoy diciendo que en esa escuela hay dos personas que juegan al hockey y una persona que juega al vóley. Yo les estoy diciendo que cada dos personas que juegan al hockey, es decir, les estoy dando una proporción, ¿sí? De una actividad o de lo que sea. Entonces, la concentración es exactamente lo mismo. Es una proporción, ¿sí? ¿Entre qué cosa? Entre algún parámetro de la solución con otro parámetro de la solución. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, a ver, vamos a preparar un jugo de naranja de esos que se preparan en un polito, ¿sí? Imaginemos que vamos a preparar eso, entonces yo digo, bueno, listo, yo voy a preparar un sobrecito de eso cada 1 litro de agua, que es más o menos lo que se hace, ¿sí? Entonces, eso es una proporción, ¿sí? Es un sobrecito, que son, qué sé yo, no sé, 20 gramos, no tengo ni idea, 20 gramos del polvito, cada 1 litro de agua, ¿sí? Eso es una proporción. Como es una proporción que involucra parámetros de una solución, eso por definición es la concentración de esa solución. Ahora, imaginemos que yo me tomo, o sea, yo preparo el jugo, ¿sí? Y me tomo la mitad de la jarra y me queda la otra mitad en la ladera, ¿sí? Esa mitad que me quedó en la ladera sigue teniendo la misma concentración, ¿sí? Porque la concentración es una proporción, ¿sí?
cuando yo les hablé de la concentración al principio, que les dije, bueno, son 20 gramos del polvito cada 1 litro de agua. Bueno, ahora, cuando yo ya no tengo más 1 litro de agua, no es que se pierde la proporción continúa siendo la misma, ¿sí? Ahora yo voy a tener menos, digamos, si se quiere, voy a tener menos volumen de solución, pero total, ¿sí? Entonces, lo mismo que lo que les decía con los nenes en el colegio. O sea, no importa cuántos estudiantes haya en el colegio. La cuestión es que se cumple la proporción, ¿sí? Es decir, si hay, qué sé yo, 40 estudiantes, yo ya sé que cada 2 estudiantes que hacen hockey, uno hace vóley. Si hay 2.500, sé exactamente lo mismo, sé que la proporción se cumple. ¿Está bien? Entonces, en base a esto, que es como súper importante, ¿sí? Es como lo primero que tienen que saber, vamos a ver de qué modos uno puede ir describiendo esta concentración, ¿sí? Uno la concentración la puede expresar como quiera, es decir, que yo diga, por ejemplo, que tengo 40 gramos de sobrecito para hacer jugo, cada 1 litro de agua, es decir, cada 1 litro de solvente, eso ya está perfecto, ¿sí? O sea, eso yo ya lo puedo ubicar dentro de lo que es expresar una concentración. O sea, eso está excelente, ¿sí? Ahora, hay ciertas unidades de concentración que ya están como estipuladas, formalizadas, ¿sí? Y nosotros, digamos, para no ir en contra del universo, vamos a estudiar esas unidades de concentración, ¿sí? Que son como las más importantes. Ya ustedes las deben conocer por lo menos de nombre o algún ejercicio chiquito. Porcentaje en masa, ¿sí? Porcentaje en volumen, porcentaje en masa sobre volumen. Estas son como las 3 de caballito de batalla. Eh, Molaridad es demasiado importante. Yo diría que no, que ya pasa los límites de la importancia, ¿sí? Tiene que ver con los moles, por eso es que yo ya les dije lo que eran los moles y los vamos a repasar, ¿sí? Es como que los moles para nosotros son demasiado importantes. Después tenemos otra unidad de concentración que es la molalidad. Están saliendo gente, pero no sé si es que... Bueno, la molalidad, que es como una variante de la molaridad, tampoco es que es una gran cosa. Y después tenemos algunos que son más especiales, digamos, ¿sí? Fracción molar es uno de ellos, es como especial, bastante especial, lo vamos a ver. Normalidad sí, no lo vamos a ver. O sea, ustedes lo van a ver un poco más adelante, probablemente conmigo, si siguen química. Si siguen química lo van a ver conmigo. Pero bueno, esto es como algo un poquitito más heavy, ¿sí? Por ahora no está bueno que lo vean. Y partes por millón está buenísimo que lo vean. Vamos a recontra ver partes por millón porque es muy interesante cómo hay muchas cosas que se expresan en partes por millón. Y eso es súper importante, ¿sí? Yo quiero que ustedes sepan qué significa esto. Igualmente, un poco el nombre les dice qué significa partes por millón, ¿no? Es partes por cada 1 millón de partes totales, ¿sí? Después vamos a ver cómo se expresa y bueno, hay varias maneras de expresarlo porque como son partes por millón, mientras que yo respete esa proporción, digamos, bueno, después lo vamos a hablar, porque hay varias maneras de expresarlo. Entonces, hay una compañera que está como tratando de entrar todo el tiempo, ¿puede ser? Erika, digo por las dudas, que me haya mandado algún mensaje o algo. A ver. No. Bueno. Bien, vamos a empezar entonces con porcentaje, por ejemplo, porcentaje masa sobre masa, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo qué implica esto. El porcentaje masa sobre masa es la cantidad de masa de soluto, ¿sí? O sea, los X gramos de soluto, cada 100 gramos de solución total. Es decir, que yo, o sea, por eso se llama porcentaje, porque es una parte de 100. Eso es porcentaje o no, ¿sí? Es una parte de 100. Y acá, fíjense, por eso es que yo les decía que esto estaba formalizado, ¿sí? ¿Por qué está formalizado? Y bueno, porque a alguien se le ocurrió que una manera de expresar la concentración sea, ¿sí? Un porcentaje de masas.
Es decir, qué cantidad de gramos ocupa el soluto dentro de la solución en función de que el total es 100. Por eso es un porcentaje. ¿Sí? Básicamente esto. Mañana vamos a hacer ejercicios de esto y lo van a ver mucho más claro, ¿sí? Pero básicamente es para que vayan viendo cómo estas formas de expresar la concentración ya están como predeterminadas, que son las que se estudian, ¿sí? Acá hay un ejemplito, miren. Una solución de azúcar en agua contiene 20 gramos de azúcar en 70 gramos de agua, ¿sí? Entonces, yo tengo 20 gramos de soluto y tengo 70 gramos de agua o solvente, ¿sí? Si yo sumo ambos, me va a quedar que tengo 90 gramos de solución, ¿o no? ¿Sí? Entonces, recuerden que para averiguar el porcentaje masa sobre masa, que es lo que yo quiero averiguar, yo tengo que saber qué porcentaje, ¿sí?, de soluto hay en esa solución total. Entonces, no sé si alguno alguna vez sacó un porcentaje, ¿sí? Que un porcentaje se saca fácilmente haciendo esto. Igual mañana lo vamos a ver con recontra detalle y lo vamos a ver con reglas de tres simples, ¿sí? Pero básicamente para que vean un calculito rápido. Para sacar un porcentaje se hace la fracción de la cual yo quiero sacar el porcentaje, en este caso 20, sobre el total, que en este caso es 90, que es la solución total. Y después se hizo, esto por supuesto que me va a dar una fracción, fíjense, 20 sobre 90, me da 0,00, ¿sí? O sea, algo bien fraccionario y bien chiquitito. A eso que me da fraccionario y chiquitito lo multiplico por 100 y eso me da el porcentaje. ¿Está bien? Esto, si alguno tiene negocio o algo de eso, los porcentajes siempre se calculan así, ¿sí? Son así de sencillitos de calcular. Bueno, pero en este caso que es así como muy sencillo todo, ¿sí? Este ejercicio es como que está muy contenido todo, ¿sí? Bien. Bueno, acá puse partes por millón porque este Power yo lo había armado para los chicos de otro profesorado, perdón, en realidad ellos cursan en un profesorado, pero no son de profesorado, eh, son de Tecnicatura en salud y ambiente, entonces como ellos eh, estudian muchas cuestiones del ambiente, yo les puse partes por millón para que ellos pudieran por ahí ya leer algo que tenga que ver con algún tipo de contaminación o algún proceso. Y ustedes saben que partes por millón está como muy sujeto a cuestiones que tienen que ver con contaminación por metales pesados o contaminación atmosférica. Entonces, por eso es que les puse partes por millón, ¿sí? Pero fue como para meterles un poco de presión. Pero básicamente las partes por millón no son otra cosa que, por ejemplo, cuántos gramos de soluto hay cada 1.000.000 de gramos de solución. O sea, algo que ustedes se lo imaginaban, ¿o no? ¿Sí? Si les digo que es partes por millón, a ver si puedo escribir. Sí. O sea, serían los gramos de soluto cada 1.000.000 de gramos de solución, digamos, ¿sí? O sea, esperen que ahora lo pongo más grande, ¿eh? ¿Sí? Ay, no. Ya cuando lo saqué, lo saqué. Bueno, no importa. Esto va acá. O sea, serían los gramos de soluto cada 1.000.000 de gramos de solución. Por eso se llama partes por millón, ¿sí? O si quieren, de otro modo, si tienen ganas, también podrían ser, qué sé yo, los centímetros cúbicos de soluto cada 1.000.000. ¿Se entiende la idea? Ahí voy a ver que me escribieron algo. ¿Sí? O sea, es las partes por millón, justamente. ¿Sí? Entonces, así como puedo escribir esto de muchas formas, de muchas maneras, así como estas dos que les escribí, también se puede escribir de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, miligramos de soluto cada 1 kilo de muestra o 1 kilo de solución, es lo mismo, ¿sí? O miligramos de soluto cada 1 litro de solución. Esto es, siempre que yo respete que haya, digamos, 1.000.000 de unidades entre uno y otro, ¿sí? Partes por millón se puede hacer tranquilamente. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí?
Nada más les tiro, ponele, acá les tiro las dos formas de expresarlo que son más sencillitas, ¿sí? Tal vez. Pero después se puede hablar de otros modos. A ver qué me... Dice Erika, se le permite ingresar. Sí, pero le permite ingresar, pero nunca puede ingresar. No sé qué pasa. A ver, espera. Bueno, ahí capaz que sí. Ok, bien. ¿Ven? Es como que la admito y se va. La admito y se va. La admito y se va. Todo el tiempo. No sé. No sé qué pasa. O díganle que por ahí que reinicie la máquina o algo así, como dice yo. Capaz que hay algún problema con eso, ¿sí? Porque a mí me permite ingresarla, pero ella no ingresa. Y la tengo que volver a ingresar y así, y así, y así. Bueno, díganle eso porque capaz que mejora. Bueno, entonces, nada, las partes de formillón déjenlas ahí un ratito. Y vamos a... un ejemplo de partes de formillón. A ver, esperen que voy a sacar. La bonita. Ah, bueno, perfecto. Bien, un ejemplito simple para que vean. Miren esto. Dice, calcular la concentración en ppm, o sea, partes por millón, de una solución que contiene 0,85 gramos de esto que es nitrato de potasio, disueltos en 670 mililitros de solución. Fíjense que lo que yo tengo que expresar es una concentración, ¿ven? Una concentración en ppm, ¿sí? Para que vean que esto de ppm es una forma de expresar la concentración, ¿sí? Igual que porcentaje masa sobre masa, igual que todo eso. Entonces, a mí lo que me dice es que yo tengo que expresar la concentración si tengo 0,85 gramos de nitrato de potasio en 670 mililitros de solución. Entonces, los gramos, bueno, acá en este caso lo que hizo fue transformar los gramos a miligramos. Esto es una cuentita re sencillita. Ustedes saben que para pasar de gramos a miligramos hay que multiplicar por 1000, ¿sí? O sea que lo pasó a miligramos. Está bien, podría haberlo no hecho también, ¿sí? Y lo que dice es, teniendo los miligramos calculados, es posible realizar la regla de 3. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Yo tengo 850 miligramos de esta sal en 670 mililitros de solución. ¿Se acuerdan que esto era el enunciado? ¿Sí? Esto lo decía el enunciado. Entonces, en 1000 centímetros o en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos miligramos tengo? Porque recuerden que hay muchas formas de expresar ppm y una de ellas era miligramos de soluto, o ST, también se lo puede decir, cada un litro de solución. Es una forma. ¿Hay más formas? Sí, hay muchas formas, ¿sí? Pero esta es una manera de expresar ppm. Yo puedo expresarlo así si quiero. Entonces, lo que hizo esta persona, como a modo personal, digamos, lo que hizo fue pasar esto a gramos, perdón, a miligramos, y después expresarlo en función del litro, ¿sí? Porque 1000 mililitros es un litro. Entonces dijo, bueno, si hay 850 miligramos en 670 mililitros, en 1000, que es un litro, esto es un litro, ¿cuántos miligramos hay en ese litro? Entonces sacó estos ppm, ¿sí? Entonces fíjense que los ppm, estos ppm que esta persona calculó, tienen mucho sentido. ¿Por qué? Y porque son partes por cada 1.000.000 de partes totales. Entonces, que yo tenga 1000 partes de algo cada 1.000.000 de partes, es coherente, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, tiene mucha coherencia. De hecho, cuando ustedes vean por ahí un informe donde explican algún tipo de contaminación o algo, les dicen, no sé, el níquel en condiciones normales, en el agua, qué sé yo, residual, debe estar en, no sé, 368 ppm, ¿sí? Entonces, 368 ppm significa que tiene que haber 300 partes de níquel por cada 1.000.000 de partes totales. O sea, muy poco, ¿me entienden? Muy poco níquel. ¿Sí? Las partes por millón sirven para eso, para soluciones que estén, ¿qué? Muy diluidas, pero recontra diluidas. ¿Sí? Porque imagínense, 300 partes de 1.000.000 de partes, o sea, no, es casi nada.
¿sí? Es una solución que está recontra diluida, ¿de acuerdo? En cualquier momento se va a cortar, cuando se corte, ya saben qué hacer, ¿sí? Volvemos y todo. Bien. Así que, bueno, las ppm recuerden que es para soluciones diluidas. Esto está bueno que lo escriban porque no digo que alguien se los pueda preguntar así tan fuerte, pero sí es bueno saberlo, ¿sí? ¿Por qué se utilizan las ppm en contaminación ambiental y no, qué sé yo, no sé, en otro ámbito donde por ahí se utiliza porcentaje masa sobre masa, que es un porcentaje, si es un porcentaje de